Y como todos los másters, ya nos acompaña el magíster en Historia, Maximiliano Martínez, para traernos detalles en esta columna de política internacional, lógicamente recontra relacionada con la historia y más el tema que vamos a abordar en esta jornada. Maxi, ¿cómo estás? Un placer, ¿todo bien? Sergio, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo en orden, disfrutando de este hermoso viento sonda. Es cierto. Bueno, muchas gracias Ya vamos a hablar de la historia del sonda. En algún momento, si quieres. Es un tema lindo, ¿no? Pero en la jornada de hoy vamos a hablar sobre este conflicto entre Israel y Palestina. Hemos observado, lamentablemente, en los últimos días, nuevamente un foco de conflicto, por decirlo de alguna forma, en algo o en un conflicto que es verdaderamente histórico y que, vamos a desglosar ahora. Vos nos vas a contar detalles. Adelante. Trataremos. Sí. Que los medios de comunicación se hayan fijado ahora en la cuestión del problema de Palestina con Israel es un mero objeto visual, porque pongas la cámara en el momento que la quieras poner desde aquí en adelante o en cualquier momento, siempre vas a tener en algún momento algún tipo de observación visual de un conflicto que no ha parado ni parará hasta un tiempo muy lejano, porque hay cuestiones religiosas que atraviesan este conflicto y que son prácticamente insoslayables entre los dos estados o las dos culturas. Bueno, ¿por qué, tantos años de conflicto, por qué no se llega a una solución? Siempre hay motivos, lamentablemente, o razones que llevan a que un conflicto dure tanto tiempo. ¿Qué pasa con ¿no? ¿Y qué tenemos para destacar también de cada uno de los lados, ¿no? Poniéndolo entre paréntesis? Loren de Arabia, que fue un oficial del ejército británico que estuvo durante la Primera Guerra Mundial y posterior a la Primera Guerra Mundial en ese sector, tenía una frase que era muy dura para definir la cuestión de lo que significaba este espacio geográfico. Él decía que tenía mucho de tierra santa, pero también de tierra maldita. Y vos fijate que cuando planteaba esto mirando a Jerusalén como el núcleo central de las tres religiones más importantes del mundo: el cristianismo, el islam y el judaísmo. Bien, el problema que se desata entre palestinos y judíos primeramente e israelíes ahora está dado justamente por la ocupación de los judíos del territorio palestino, y que tiene un antecedente netamente vinculado a lo religioso. Cada uno de los dos justifica la ocupación de ese espacio primeramente por cuestiones religiosas. Los judíos porque plantean que ese lugar es la tierra prometida, es Sión, es el lugar que Dios les dijo al cual tenían que emigrar cuando salen de Egipto guiados por Moisés. Y los palestinos dicen que ese territorio fue ocupado por los filisteos, y los filisteos son el pueblo que los reconoce. Si fuésemos más atrás y lo explicáramos históricamente, veríamos que el lugar fue ocupado primeramente por filisteos, pero también hubieron invasiones de pueblos del mar, y luego por los hebreos, que fueron quienes justificaron esta cuestión y quienes justifican esa ocupación. Ahora bien, la ocupación moderna del territorio se da a finales del siglo XIX hasta 1948, que es la independencia del Estado de Israel. Y los israelíes o los judíos lo denominan a esto como las aliyá, que son los ascensos o las migraciones que se dieron desde finales del siglo XIX hasta 1946 y 48. Se dieron justamente primero por el antisemitismo que se dio en Europa a principios del siglo XIX, luego por la influencia de la Primera Guerra Mundial, luego por el ascenso de los fascismos en Europa, y finalmente por la culminación de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que ese territorio fue ocupado primeramente por el Imperio Otomano. El Imperio Otomano pierde estos territorios cuando pierde la Primera Guerra Mundial y es ocupado por los británicos. Los británicos ven la importancia estratégica que tenía, ya que es un punto neurálgico entre el mar Mediterráneo y el mar Arábigo. Ven la importancia de Egipto, ven la importancia de esa medialuna fértil que ya hemos hablado, pero no ven el problema justamente, o no logran vislumbrar los inconvenientes que tienen palestinos y judíos. Eso va a llevar a que estas salidas, estas migraciones que se dan, que son 5, llegan a tener un conflicto, o el primer enfrentamiento entre palestinos e israelíes, a principios de la década del 30, con lo que se denomina la masacre de Hebrón. A partir de allí, estos judíos que se asientan en ese lugar comienzan a
a generar una ofensiva armada y crean un ejército de línea que está vinculado al ejército británico, pero también una guerrilla que es el Irgun y que va a ser la que va a llevar adelante la resistencia contra el Estado árabe palestino y que va a llegar a su máxima expresión con la independencia en 1948. Vos recordás que nosotros hablamos en una de las entrevistas anteriores de la cuestión del Mossad. Bien, el Mossad está relacionado directamente con la inteligencia de sostener el Estado de Israel en el medio de una zona que es extremadamente caliente. Si vos ves en este momento el mapa que tenemos en pantalla, vas a ver que el Estado de Israel, el Estado judío, está atravesado por prácticamente toda la cultura árabe, el Líbano, Siria, Jordania, Egipto. Pues bien, desde 1948 hasta 1996-97, el Estado judío tuvo enfrentamientos directos con esta Liga Árabe. Lo tuvo primeramente a finales de la década del 40, donde esto le permite a Israel ganar territorio a Palestina porque la ONU en 1946 decide dividir ese territorio y darle la mitad a Palestina y la mitad a Israel. A partir de estos conflictos, Israel va ganando territorios y esos territorios no los devuelve hasta el día de hoy. Bien. La cuestión más compleja de todo esto es justamente la Franja de Gaza. Claro, ¿de qué hablamos cuando hablamos? Porque es algo que se escucha por lo general, ¿no? Conflicto. Que bueno, en realidad es una resistencia también. Vos nos vas a dar la definición precisa en la Franja de Gaza. ¿Por qué la importancia y por qué se habla tanto de la Franja de Gaza? Porque la Franja de Gaza es justamente como lo explica el nombre conceptual, es una pequeña franja de tierra que se ubica dentro del Estado de Israel y que pertenece a Palestina. Tiene 50 kilómetros de largo por 11 de ancho. ¿Está bien? En ese lugar prácticamente no permiten que ingrese ningún tipo de ayuda humanitaria, no se permite el comercio, pueden pescar solamente a 300 millas de la costa, o sea que es un espacio palestino dentro de Israel que está controlado prácticamente por Israel y es una forma de partir al Estado palestino y mantenerlo controlado. Obviamente, esto a finales de los 90 generó dos cuestiones que fueron extremadamente complejas, lo que se denomina las intifadas. Las intifadas son los levantamientos de resistencia que se produjeron en la Franja de Gaza y luego en Jordania y que fueron llevadas adelante por un movimiento terrorista. Podríamos llamarlo terroristas desde Occidente, obviamente los palestinos no lo van a denominar así, que es la cuestión del grupo Hamas y de Hezbollah, ¿está bien? Que va a ocupar el lugar que la OLP, la organización de la Liga Palestina, que había sido llevada adelante por Yasser Arafat, fracasa. Es más, Arafat muere en la segunda intifada y esto lleva a que se vuelva todavía más complejo y más explosivo el conflicto tanto entre palestinos como israelíes. Maxi, hablando un poco sobre la resistencia, sobre el apoyo de cada uno de los países, hay muchas diferencias en ese poderío, digo, por el apoyo mismo que tiene Israel y Palestina, en este caso, y también por, esta diferencia que también seguramente se ve trasladada a cada uno de los conflictos bélicos, si es que se dan así. Israel tiene el apoyo de Estados Unidos y Palestina no tiene ese apoyo. Tiene el apoyo de 139 países en la ONU. Cada vez que se plantea la cuestión del Estado palestino, Estados Unidos plantea su derecho a veto y quedan absolutamente nada los reclamos palestinos a nivel Organización de las Naciones Unidas. Quienes apoyan apoyan todos los países árabes a Palestina, pero no es un apoyo que tenga el peso específico que tienen los países occidentales con un poderío económico como el de Estados Unidos y justamente con un poderío económico como el que tiene Israel en la zona. Recordemos que Israel es ese símbolo de Occidente que justamente es la puerta de entrada al Asia y al África, porque está en uno de los lugares más complejos del mundo desde el punto de vista político. Bien, como siempre, antes del cierre has traído
y siempre lo haces, ¿no? Distintos soportes, y en este caso para destacar, primero una camiseta de fútbol, está muy relacionada a Palestina, lógicamente por el nombre, por un club de Chile que hace honor a esta resistencia, y también un libro, y creo que está bueno como para cerrar y poner en valor esta resistencia, poder mostrarlos. Sí, hay una cuestión que a mí me vincula al estudio con el deporte, y justamente desde ese punto de vista, el libro es el de los bohemios de Villa Crespo, que los reconozco, Judíos y Fútbol en la Argentina, de Shannon Shein, uno de los historiadores más importantes del mundo que trabaja los temas del deporte y principalmente del peronismo, que muestra la cuestión de la relación del fútbol y el Estado de Israel y los judíos, y la camiseta de Palestino, de Chile, que es el único club que reconoce el Estado palestino en el mundo, y tiene un pequeño detalle la camiseta atrás, todos considerarían que es el número 11, pero en realidad es como el Estado palestino reconoce y muestra al mundo el territorio que ellos reconocen como propio, valga la redundancia. Maxi, un placer, muchas gracias. No, por favor, Sergio, a sus órdenes. Ahí está, el detalle, la dedicación de Maximiliano para traernos no solamente la explicación que nos deja boquiabierto, sino también cada uno de los detalles, en este caso con la camiseta de Palestino.